Día jueves 14 de marzo y el segundo jueves de cada marzo se conmemora el Día Mundial del Riñón y en esta oportunidad bajo el lema Salud Renal para todos y todas. Para hablar de esta temática nos acompaña la nefróloga infantil del Hospital Guillermo el Gran Benavente, bien digo, la doctora Marcela Valenzuela. Un gusto, doc, que nos puede acompañar en esta oportunidad. Hola, buenas tardes. Saludar a todo el mundo, a ustedes, Margarita, Connie. Muchas gracias por la invitación porque para nosotros es sumamente importante de tener esta ventana para poder contarles a ustedes lo que sucede en relación a la parte renal, sobre todo a que se tenga conciencia que los niños también pueden tener enfermedad renal. Exactamente. ¿Por qué es importante entonces poder concientizar a través de un día como este, la segunda semana de marzo? ¿Y cuáles son las principales actividades que le logran dar ese foco importante a la concientización de los problemas renales? Bueno, a nivel mundial, porque la verdad que esto no es solamente nacional, a nivel mundial se está celebrando este día y cada entidad, ya sea sociedad o distintos hospitales, equipos, están realizando actividades, ya sea en la atención directa al público o en la Plaza Perú, donde están ahora el grupo del hospital haciendo también, entregando información, tomando la presión, para que la gente tenga conciencia, porque una de las cosas más importantes de la parte renal es que no da síntomas. Entonces hay mucha gente que tiene una enfermedad renal avanzada y de repente va, se hace exámenes por otra razón y aparece esta función renal alterada, directo a diálisis. Ahora, desde el punto de vista nefrológico, nosotros tenemos un doble rol. Uno, el tratamiento, que es lo mismo que hace el nefrólogo adulto, pero nosotros tenemos la fortuna de que, entre comillas, como nuestra población es menor, nosotros tenemos hasta los 15 años, no tan solo tratamos al paciente enfermo renal, sino trabajamos mucho en la prevención, ¿ya? Quisiéramos hacer tal vez más, pero nuestro lema frente a todos los niños que nos consultan y los padres es la prevención de una enfermedad renal crónica. Y en esto tenemos muchas cosas y una de las temáticas más importantes que nos toca ver son las infecciones urinarias, que son muy recurrentes. Pero para nosotros los nefrólogos infantiles, sobre todo las infecciones urinarias con fiebre, son las peores, porque esas van dejando daño renal y van, en la medida que se van repitiendo, el niño puede llegar incluso a una enfermedad renal crónica. Y en ese sentido es súper importante y nosotros tratamos de concientizar y a lo mejor en relación a la rama de nefrología nos falta a lo mejor más comunicación con la parte educacional, porque si bien es cierto se logró y ahora el niño no es obligación que entre a etapas de pre-kinder controlando esfínter, puede llegar con pañales, dado que en la medida que uno obliga al niño a controlar en forma precoz también aumenta el riesgo de infecciones urinarias, algo que uno habitualmente no sabe. Pero en los colegios tenemos el gran problema que los recreos son 15 minutos donde le exigimos al niño que vaya al baño a orinar, que tome agua, que coma y que juegue. Yo creo que nadie alcanza a hacer todas esas cosas en 15 minutos. Y si bien es cierto, la parte académica es muy importante, también la parte de prevención y manejo de los hábitos de vida es importante también. Entonces a lo mejor habría que replantear eso y buscar fórmulas para que esos recreos, esas instancias de ir al baño sean mayores. Sí, bueno, un tema con las mujeres también que es bien recurrente, de no ir a los baños públicos. Exacto. Se nos hace mucho más difícil poder ir al baño público de acuerdo a todo lo que es el proceso en sí de orinar. Doc, el rol que cumplen los riñones en nuestro organismo, porque alguien en la casa puede decir, pero tengo dos. Quizás puedo seguir con uno y no hay problema. El rol que cumplen y lo que vamos realizando también en nuestra vida diaria. Nos comenta esta prevención a temprana edad, lo que puede generar también estas infecciones urinarias recurrentes, pero que hay en torno a la alimentación, a medicamentos, en muchos casos que son automedicados, algunos de ellos, y no sabemos las consecuencias. ¿Cómo podemos también ayudar, pero en primera instancia que nos explique la función que tienen nuestros riñones? Bueno, la función básica del riñón es mantener lo que se llama la homeostasis, o es decir, el equilibrio, tanto de las sustancias que están en nuestra sangre y del agua. Y estas sustancias generalmente están generadas dentro de nuestro metabolismo diario. Comemos, esas proteínas se metabolizan, producen ácido, producen sustancias de degradación que tienen que ser eliminadas por alguien. En parte trabaja el hígado, pero mucho más importante son los riñones. No, y los riñones también participan y eliminan también el agua.
Entonces, a medida que yo tomo más agua, orino más, a medida que tomo menos agua, orino menos. Lo importante es mantener este equilibrio. Si bien es cierto, tenemos 2 riñones, tenemos una carga nefrogénica, es decir, cada riñón tiene una cantidad de unidades mínimas que son los glomérulos, que tú naces con eso y después se van muriendo en la medida que vamos envejeciendo. En algunas personas más rápido, en otras personas más lento. Ahora, cuando tenemos 2 riñones sanos y yo pierdo un riñón, ya sea por un accidente, ya sea porque soy donante renal o porque tengo una patología, tengo un solo riñón, ¿existe posibilidad de evolucionar con daño renal? Sí, existe. Pero si mantengo mis medidas, no he tenido antecedentes importantes de daño en el otro riñón remanente, la posibilidad de caer en falla renal es poca y probablemente va a ser, como le digo yo a mis pacientes, a los 120 años, ¿ya? Pero si nosotros tenemos una enfermedad que afecta los 2 riñones, como habitualmente una de las cosas que está apareciendo mucho, la obesidad en los niños, que es más o menos el 50% de nuestros pacientes o niños en general, que tienen esta malnutrición, ¿cómo se llama? Por exceso. ¿Ya? Que si bien es cierto no hay que hablar de los cuerpos, pero en el fondo a nosotros nos interesa este tejido graso que produce toxinas y que van directamente al riñón, o sea, no es nada más que eso. Por otro lado, la medicina ha ido progresando mucho, entonces tenemos niños que antes no vivían y que ahora sí están vivos y que también tienen más riesgo de enfermedad renal. Los pacientes que son prematuros, tenemos prematuros extremos de 24 semanas que hay en el hospital, están lidiando todos los días para que salgan adelante. Tenemos los niños oncológicos que han tenido muchas drogas que también producen daño renal. Estos mismos niños que se automedican, todas esas cosas producen daño en ambos riñones. Sí, hablemos también sobre la enfermedad renal crónica. Aquí tenemos algunas estadísticas que dicen que se estima que más de 1 millón de personas tendrían esta enfermedad renal y por ser una enfermedad con pocos síntomas, gran parte de los pacientes desconocen que padecen esta condición en la actualidad. Sí. Cuéntanos detalles de qué, obviamente, cuáles son estas principales características de una enfermedad renal crónica y cómo poder, obviamente, ir tratándola en caso de que la padezcamos. Bueno, en el adulto, obviamente, es mucho más que en el niño. La incidencia a nivel de pediatría se calcula que es más o menos 54.2 por cada millón de niños menor de 15 años. Y eso hace que en nuestra población, aquí en Concepción, que tenemos más o menos 400.000 niños, tal vez un poquito menos, tengamos más o menos una prevalencia de 10 pacientes con enfermedad renal crónica. Nosotros en el hospital en este momento tenemos 12 niños que se encuentran en peritoneodiálisis. Tenemos otro pacientito que está en Santiago en hemodiálisis porque acá lamentablemente no tenemos esa prestación. Pero tenemos varios otros niños que están progresando en enfermedad renal crónica y afortunadamente hemos logrado hacer este policlínico de nefrología prenatal, del prematuro, donde vamos siguiendo a estos chiquititos haciendo prevención. Ya, como les comentaba, esto es habitualmente asintomático, tanto en el niño como en el adulto. En el niño, una de las grandes cosas que uno tiene que levantar las antenas es un niño que no crece bien. Eso es lo clásico, sobre todo cuando son etapas muy avanzadas. Niño que anda cansado, niño que orina poco, la orina con espuma y en general antecedentes prenatales, estas ecografías prenatales que muchas veces muestran cosas y los papás se olvidan y de repente cuando nacen las guaguitas el pediatra se lo olvida también con la presión, con el estrés de preguntar y quedan esas ecografías en el olvido. Entonces es importante siempre estar alerta y siempre controlando a los niños, evaluar que tengan un buen crecimiento y por supuesto los controles sanos, donde en estos momentos se está tomando la presión en los pacientes de control sano. Nos han mandado muchos pacientes hipertensos, que uno dice los niños no son hipertensos. Son hipertensos. La alimentación. La alimentación y de nuevo la obesidad. Tenemos niños obesos que la mayoría son hipertensos. Poca agua, mucha bebida, mucho embutido, Exacto. El sodio. Bueno, estuvimos con una nutricionista el lunes, ¿cierto? Sí. El lunes, claro. Cuando hablábamos todo el etiquetado, que claro, uno Exacto. muchas veces no lo entiende, y veíamos comparaciones de colaciones que se llaman saludables No con una lo son. cantidad de sodio y eso Exacto. repercute en nuestros riñones. Exacto. Yo no sé si Verónica puede colocar en la pantalla
algo que le envié, que lo traté de hacer anoche en Instagram, no soy muy experta. Inmediatamente lo buscamos. Y en el fondo aquí muestran las 8 reglas de oro para Ahí lo estamos que viendo en pantalla. no tengamos... Uy, que son tramposos, no veo nada. Ya. Nosotros no la leemos por ti. Mira, aquí tenemos entonces, mantente sí. en forma, mantente Exacto. activo. ¿Cuál es la importancia de dejar de lado el sedentarismo y mover nuestro cuerpo? Bueno, eso fundamentalmente mejoramos nuestra masa muscular. La masa muscular favorece la entrada de la insulina y el manejo de toda la parte de los azúcares en nuestra sangre, disminuye toda la parte del colesterol y, como comentábamos, disminuye el tejido adiposo. Todo va directamente en beneficio de nuestro riñón. La dieta saludable. Exacto, alimentación saludable, que eso es más que claro, lo hemos conversado, todos los alimentos, en el fondo los embutidos, los alimentos procesados en general, incluso los cereales, todos traen fósforo y el fósforo es nefasto. Así es, también revisar y controlar su nivel de azúcar en la sangre. Exacto. ¿Qué tan protagonista es el azúcar para, obviamente, los problemas al riñón? Esto fundamentalmente tiene importancia porque estas reglas de oro es tangencial, o sea, a toda la población, niños y adultos, pero esto recae fundamentalmente en el adulto que son diabéticos. Pero, si nosotros consumimos mucha azúcar también en la parte pediátrica, nuestro páncreas se va agotando y estamos expuestos a la etapa adulta también de tener una diabetes. Entonces, igual hay que tener cuidado con los niños. Vamos revisando estas reglas, vamos ya en la número 4 que tiene relación con La presión arterial. que es lo que comentábamos, y en los niños también debe controlarse. Y existen equipos prácticamente en todos los consultorios, así que es importante hacerlo. Y los valores de la presión de los niños son más bajos que la presión del adulto, y por cada edad y talla hay un valor que es normal. Así mira, es. ahí Ahí estamos revisando entonces algunas alternativas para ir, ¿cierto?, cuidando nuestro riñón, haciéndonos los exámenes de rigor y también toma una ingesta de líquido Exacto. apropiada. Eso es fundamental, Eso la es hidratación. muy importante, en sí. toda época del año sabemos que ya se viene el otoño, invierno y por lo mismo Igual. quizás va a costar un poco más tomar agüita a temperatura normal. Entonces, ¿qué pasa si también la tenemos como alternativas en infusiones, tecitos, ¿verdad?, hierbas, para seguir tomando agüita? Exacto, en general en los niños lo que son el té y el café están proscritos, o sea, los niños no debiesen tomar té ni café porque favorece la anemia. Por otro lado, las agüitas de hierba, sobre todo en los niños menores de 2 años, hay que tener mucho cuidado porque las concentraciones muchas veces de sustancias pueden llegar a niveles tóxicos, especialmente estas agüitas que daban antiguamente, las agüitas de anís. Hay un anís estrellado que es muy tóxico, entonces hay que tener cuidado. Yo a los juguitos chiquititos, si hace mucho frío, prefiero fundamentalmente decirle a los papás que tomen agüita tibia. Y punto. Pero agua. Y no está el mezclando adulto con siempre leche. hablamos un promedio, corríjame si me equivoco, Doc, 2 litros de un niño. ¿Cuánto estamos hablando? ¿Cuáles son lo que debiésemos tomar? En los niños es distinto y se habla por kilo. En general, lo más bajo es 20 cc por kilo y puede llegar fácil hasta 40 cc por kilo. O sea, un niñito que pesa 10 kilos puede tomar casi medio litro de agua sin problema, distribuido durante el día, Sí. no todo de una vez, obviamente. Sí, hablamos también de nuestros amigos y amigas fumadores. ¿Qué pasa también con el cigarro, la nicotina y qué tan nocivo es, verdad, el fumar? No solamente para el riñón, sino que para todo nuestro cuerpo, nuestro organismo. Bueno, la nicotina lo que más produce es una enfermedad cardiovascular y no debemos olvidar que el riñón es un órgano lleno de capilares. Entonces, por lo tanto, cualquier enfermedad cardiovascular nos va a afectar también. Así es. Ahí hablamos también de los Automedicación. Sí, la automedicación, Exacto. Connie, ¿qué tan nocivo puede ser? ¿no? Analgésicos y antiinflamatorios. Y Doc, qué bueno que tocamos este punto, porque sobre todo en estos momentos que se hacen virales suplementos, que la otra vez leía que hay ciertos suplementos que pasan sí o sí por los riñones y se hace trabajar más el riñón, así hablándolo coloquialmente. Tomarlo de manera, porque lo vi ahí, me tincó y sin hacerme Claro, exámenes previos. las Exacto. vitaminas también. Mira, lo que más problema podría haber es estos alimentos concentrados en proteína. Nosotros vemos los niños que 14, 13 años van al gimnasio, hacen musculación y compran todos estos alimentos con exceso de proteína. La verdad es que si uno tiene una nutrición equilibrada, no es necesario tener un suplemento. Ahora, yo sé que hay dietas y todo que son ricas en proteínas, hay que tener cuidado con una buena función renal, mucho líquido y siempre supervisado por médico o nutricionista, incluso ambos. Pero en los niños eso no es recomendable para nada.
¿Por qué? Porque tenemos un riñón que en la medida que lo hacemos trabajar más, obviamente se cansa más. Y aquí vemos todos estos niños que tienen patología antes, cuando tú le pones una carga a este riñón, no va a ser capaz de trabajar en forma adecuada. Entonces, por eso mismo hay que tener cuidado. Hay unas gomitas que son bien populares. Yo he visto algunas Exacto. mamás que vitaminas, que las gomitas, y los niños de repente las toman como si fuesen caramelos. Claro. Las vitaminas, si tú le das vitaminas a los niños, no hay problema. Pero cuando ya vienen otras cosas, hay que tener cuidado. Sí, hacernos los exámenes de rigor en cuanto a ir conociendo quizás o reconociendo los factores de alto riesgo que pueden tener relación a los riñones, ¿no? ¿Qué Exacto. exámenes necesitamos para saber cómo están nuestros riñones? En adulto, si no me equivoco, que me corrijan los nefrólogos de adultos, por lo menos una vez al año uno tiene que hacerse estos controles que están disponibles en los consultorios, donde miden el colesterol, que también produce daño renal, la función renal, la glicemia, etcétera. Y por supuesto que hacen una evaluación nutricional, donde yo saldría... me echarían de ahí, ¿no es cierto? Y en los niños, obviamente tampoco uno los está funcionando a cada rato, porque también para ellos es un trauma, pero en general si el pediatra ve y observa que hay alguna cosa que se sale de lo habitual, se hace un examen de orina. Y nosotros siempre le recomendamos a nuestros colegas que ojalá, si le van a hacer un examen, incluyan una función renal que para nosotros es sumamente importante, que es la creatinina y el nitrógeno ureico. Esas son las recomendaciones entonces, Constanza, en este día donde queremos visibilizar la importancia de nuestros riñones, el cuidarlos, protegerlos y prevenir enfermedades como las que ya hemos ido comentando. Agradecemos la oportunidad de que puedas estar con nosotros hoy día, ¿cierto? Hablando de este tema que también es tan importante y que tiene relación con el cuidado de la salud. Sí, poco hablamos precisamente de nuestros desechos, si van cambiando de color, de aroma, hay que tener en consideración y no tener vergüenza. Yo me imagino que quizás hay muchos niños, niñas que quizás cambia su orina y les da cosa decirle a los papás, así que hay que tener ojo en esos cambios. Y la infección urinaria no es normal, no es normal, entonces siempre consultar. Ahora, una infección urinaria en la vida para una niñita, un niñito, de repente no es terrible, pero es mejor consultar, como digo yo siempre, de más que de menos, porque a veces en esa infección urinaria estamos en la primera de un largo camino de problemas serios que nos pueden llevar a la falla renal. Así es por eso que se nos hace muy importante como medio de comunicación ir entregándote todas estas conversaciones y herramientas para fortalecer tu vida y la de tu familia. Así que junto contigo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.